Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? Welcome to S4P. 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 Hola, soy Pilar Benito, directora del Club de Surf Fuerte Tribu. Es un club con un proyecto muy ambicioso en torno a la igualdad de oportunidades, a la accesibilidad y a la inclusión en función de este deporte. Nosotros, como surfistas, shapeamos nuestras vidas en torno al océano, al oleaje, al mar. Y cuando hay olas, nos vamos a surfear. Solo hacemos eso. Pero cuando no hay olas, trabajamos duro para que proyectos como el que vamos a ver ahora salgan adelante. Sea Sail and Surf for Parkinson es un proyecto que busca enfatizar, darle un papel importante a los deportes acuáticos, especialmente a la vela y al surf, para la rehabilitación de las personas afectadas con la enfermedad del Parkinson. Objetivo central y general es fomentar la inclusión y la igualdad de las oportunidades en el deporte. Crear sinergia entre todos nosotros, los socios que estamos aquí presentes. Crear una red multidimensional entre los clubes acuáticos y las asociaciones que se ocupan de esta enfermedad. Hello, my name is Anna and I came here to Fuerteventura to do Erasmus for Young Entrepreneurs program. I'm from Slovenia. I was responsible just to organize, so everything in general. It was a 3-day event here in Fuerteventura. It was a transnational meeting. So on the first day we organized we were working on questionnaire about Parkinson's disease. So with all the partners that came here to Fuerteventura, we work on that survey. Then on the second day, we represent all the partners and our projects that we had in the past. And then on the third day, we organize an open day for people with Parkinson's disease and people with disabilities on the beach in Playa Blanca, where we work on different approaches. We organize different surf activities for people with disabilities and Parkinson's disease, and it was an amazing day for I think all of us. First time for me, first time for Fuerte Tribu to organize this kind of European projects. So I think we learned a lot about it. Bueno, yo soy Patricia Pérez, soy técnico, soy parte del equipo técnico de la Federación Española de Parkinson. La Federación es una entidad estatal en España, es la única entidad paraguas, digamos, de Parkinson en nuestro país, y agrupamos a 66 asociaciones de Parkinson locales que representan en su conjunto a unas 13.000 personas que conviven con la enfermedad de Parkinson. Digamos que nuestra principal misión es representar a este movimiento asociativo y a las personas que lo componen, para defender sus derechos y sus intereses, sobre todo ante las administraciones públicas, ¿no? También fomentando la participación de las personas, la educación para la salud, investigación y también la sensibilización, ¿no? El conocimiento de la enfermedad a nivel de la población general. El papel de la Federación en este proyecto sería traer cuál es la perspectiva, la experiencia de las personas con Parkinson en el deporte. Desde la Federación nos pareció desde el inicio un proyecto interesante porque, aunque como decía antes, la parte de fisioterapia, actividad física sí que está como muy inculcada, ¿no? En que es parte del abordaje de la enfermedad,
el ámbito de los deportes náuticos pues es algo que no teníamos tanto conocimiento, ¿no? No conocíamos que se hacían estas iniciativas. Creo que al final son experiencias que pueden aportar, que se pueden replicar en otros países o en otras ciudades y que también puede servir tanto de inspiración para las personas que conviven con la enfermedad, que a lo mejor nunca se han planteado hacer surf o hacer navegación, como para la población general. Hello everybody, my name is Claudia Sedda. I'm the president of Mariole Association, who is the lead partner of this project, and I'm also the project manager together with different people from the different associations. I come from Sardinia, and now my job is to write and to manage European projects, and I'm also the manager of a local action group. It's the first time that we are implementing a project related to disability, because Mariole Association promotes well-being and healthy lifestyle, and so this is the first time that we are really dealing with the topic of Parkinson and the topic of disability. So my personal objectives are to know more about this topic, and also to promote equal opportunities to access to sport and to this kind of projects to people with special needs and fewer opportunities. Que proyectos como este, como S4P, ayudan y promueven actividades que permiten esa inclusión social dentro del mundo del deporte y apuestan por ofrecer opciones a todas las personas que creen que en el deporte, en este caso actividades acuáticas, pueden encontrar una mejor calidad de vida. Es una enfermedad neurodegenerativa que va cambiando con el tiempo, que actualmente no tiene cura, y aunque cuenta con una serie de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, rehabilitadores, al final la parte del deporte, actividad física, fisioterapia es esencial para que pues alcanzar una calidad de vida buena y que digamos ese deterioro pues sea el mínimo posible, ¿no? O vaya lo más lento posible. Que hay mucha gente joven que también tiene Parkinson. Se suele pensar que es una enfermedad de personas mayores, pero como hay estadísticas que dicen que alrededor del 10% de las personas que tienen Parkinson tienen menos de 50 años. Io mi chiamo Nicola Mugno, sono un medico neurologo, dirigo un centro Parkinson e seguo tanti pazienti con Parkinson, però anche tanti pazienti con altre malattie neurologiche oltre al Parkinson. E poi ho creato un'associazione che si occupa di mettere insieme tutte le offerte possibili per pazienti parkinsoniani in termini di attività. Il Parkinson è un disturbo di automatismi e non di gesti volontari. Quindi automatismo è questo: io guardo te, cammino, poi mi giro e continuo a guardare te. La deambulazione è tutta automatica, la postura è automatica, la mimica è automatica, le mani, tutto automatico. Quello che bisogna fare con la riabilitazione nel Parkinson, bisogna reinsegnare nuovi automatismi, e probabilmente l'acqua è il mezzo migliore, perché rilassa, toglie paure, toglie la gravità, toglie lo stress. Sai che in mare, se arriva una grossa onda, una grossa ola, non esiste pensiero che puoi morire sotto la ola, esiste pensiero, alle Hawaii dicono, esiste pensiero che tu prenderai quella ola e andrà tutto bene, e tu lo devi fare, devi surfare quella ola già con questo pensiero. Ora, nei parkinsoniani questa gestione così sicura non esiste, e loro conoscono ansia e paura che in 3 secondi diventano panic attack. Da una difficoltà succede che rimangono così,
ma in realtà non sono paralizzati. Dovrebbero solo avere la capacità di autocontrollo, comprensione delle loro capacità per gestire il momento di difficoltà. We were on the beach and our partner from the island, she was explaining how, for example, clapping with hands can help to a person with Parkinson's disease when they are blocked and they cannot move forward. So like this, like clapping with hand, giving them the rhythm can help them to move. And that you have to give them their space to wait, that they feel, for example, to go in the water, because we had the example that this guy, he didn't want to go, he didn't want to enter the water. So we were waiting and waiting, and then finally when he decided, we went inside, and when he catch the first wave, he was really happy. Sono Francesca De Bartolomeis, sono italiana, vivo qui a Fuerteventura da quasi 2 anni. Perché l'associazione nasce da un'esperienza personale legata al mio papà, un'esperienza professionale, sono psicomotricista, e dall'ascolto delle necessità delle persone che abbiamo con il Parkinson che abbiamo incontrato in questi anni. Quello che noi proponiamo qui a Fuerteventura è un progetto di vacanze e percorsi di benessere in sinergia con la natura, per le persone con il Parkinson e per le loro famiglie. E le facciamo dove? Non in un centro riabilitativo, non in ospedale, ma in spiaggia, nel mare, sui vulcani, il barranco di cui parlavamo prima, in tutto quello che l'isola offre come ambientazione naturale. Fare attività per il Parkinson in un contesto naturale, pieno di vita e di stimoli, senza privarti di quelle che sono le tue autonomie e della tua famiglia, riempie di felicità. E sicuramente la felicità è il miglior anti-Parkinson. I am Ercan Çelik. We are Ankara Sailing Club. We are a partner of this very good project. We will cooperate with the Parkinson associations in Turkey, mostly in Ankara, and we will perform the project activities, execution of those. We will collect, produce Parkinson-related information for the project. We will try to set up and share best practices with Parkinson. We will have a transnational meeting in Ankara in September this year. Me llamo Giuseppa Nelli y soy italiana. Trabajo por Fuerte Tribu hace 3 años y medio. He trabajado como coordinadora de proyecto, como organizadora, como fotógrafa, videomaker. Bueno, mi responsabilidad durante este proyecto fue por la mayoría de organización, claro. Y en principio el año pasado cuando nos contactaron, toda la parte de búsqueda que hemos tenido para conectar la parte de surf adaptado con las personas con Parkinson, hay emociones muy fuertes además, y hay enfrente de ti personas que te muestran cosas que muchas veces hasta que no lo ves con tus ojos no puedes entenderlo. Haciendo surf o estando simplemente conectada con el agua del mar, con el océano, hace cambio increíble. El deporte les ayuda a tener como una visión muy del presente, ¿no? De hoy puedo hacer esto, mañana veré lo que puedo hacer. El deporte, aunque obviamente te da muchos beneficios a medio y largo plazo, pero creo que también es el vivir la experiencia del momento, ¿no? De lo que estás haciendo ahora. A lo mejor mañana lo haces un poco mejor o lo haces un poco peor, o la semana que viene lo haces de otra manera, pero yo creo que también es el aprender a centrarte en ese momento. Durante nuestras actividades de la vida normal no nos acercamos todo lo que debiéramos al medio acuático. Y considero que es súper importante porque calma, relaja, hace que nuestro cuerpo esté en forma, evitando la fuerza de gravedad, que en algunos pacientes pues, que tengan dificultades motoras
pues hace que puedan moverse con mayor libertad. La sensación de coger una ola es impresionante. Es vivir en el presente, vivir en el ahora, en el momento, ¿no? La sensación de deslizarte, de conectar con el agua a través de una tabla, no te permite mentalmente estar en otro sitio o en otro tiempo, en el pasado. Simplemente estás viviendo el momento y eso es súper beneficioso. El deporte y la actividad física en la enfermedad de Parkinson es fundamental, ¿no? Sport is a very good tool to improve your skills, your abilities, your even soft skills like the ability to interact, to solve problems, to interact with people, to face and solve all kinds of problems and conflicts. So what I can tell you is that about the relation between the human being and nature is very important to tackle problems and to live your life. But thanks to this link with nature and with sports, so open air sports, it's also possible to reflect and to see problems from a different point of view. Siamo fatti d'acqua e che il Signore qua dietro, l'oceano, il mare che sia, il fiume, il lago, qualsiasi fonte di acqua sono un potentissimo alleato per stare bene. It's much more than just go surfing. It can help you with different with different areas in your life. Bueno, soy Katy, tengo una clínica en Alemania de fisioterapia y osteopatía y actualmente ayudo aquí en el Fuerte Tribu con personas con discapacidad. En la arena he hecho una terapia para mejorar la movilidad, para que luego puedan surfear mejor. Cuando surfean, el corazón va más rápido, aguantan la adrenalina y las endorfinas y eso es que les da felicidad, que el deporte ayuda a las personas con discapacidad, con el ¿cómo se llama la palabra? Equilibrio, eso, fuerza, condición, coordinación, flexibilidad para todos. El remar ayuda a mover muchos músculos y la condición y les ayuda a tener más confianza en ellos mismos y en su cuerpo, sí, claro. Uno de los mejores beneficios del mar sin duda es que es un medio neutro. Nos da las mismas oportunidades a todos y a todas, ¿no? Ante una ola todos somos iguales. La parte rehabilitadora y de terapias es esencial, al final es una rutina de tratamiento que hay que adquirir, pero la parte o el aspecto lúdico también es importante, ¿no? Cualquiera que tengamos que hacer una serie de ejercicios, si lo hacemos de una manera divertida o nos gusta o nos aporta o te motiva, siempre lo vas a hacer mejor y te va a aportar mucho más, ¿no? Nosotros creemos que en un momento de ocio es más fácil trabajar objetivos terapéuticos, porque al final, y nosotros lo hemos visto, los chicos que vienen con nosotros a practicar el deporte adaptado, en este caso el surf, al final vienen a disfrutar de un día en la playa y, como decía Elena, de jugar, de estar y claro, el estar en el mar les cambia un montón, les cambia el chip y están jugando. Y mientras ellos y nosotros estamos jugando, nosotros conscientes de esos objetivos que vamos a trabajar, los vamos aplicando y el resultado que tenemos es mucho más rápido. Y el más importante es que no piensan que están entrenando, sí que lo están pasando bien. Considero que da tanta tranquilidad el agua, que es muy importante para los pacientes de Parkinson, porque les ayuda a salir y a cambiar su mentalidad. No están todo el tiempo pensando en su problema y, bueno, todos sabemos los beneficios que trae el agua, ¿no? Es un medio tan cambiante que hace que cuando lo dominas un poquitín, todo el pensamiento de superación de esa persona cambie. Los voluntarios son una parte muy importante de este proyecto y de este programa. Se crea una sinergia entre el voluntariado en la que ya no solo ve esta actividad como que vengo a echar una mano, sino como una visión de formación, y hemos visto que muchos participantes, sobre todo jóvenes,
pues se les despierta un poco esa ilusión de querer aprender un poco más en relación a los deportes, en relación a la discapacidad, se les crea un mundo. Y por eso, sobre todo, el voluntariado nosotros lo enfocamos a lo que es la juventud, también para crear un poco de conciencia de la situación de otras personas. La parte que hacéis desde el Club de Fuerte Tribu de enseñar a los voluntarios y voluntarias cómo trabajar con personas con discapacidad es fundamental, ¿no? Porque vosotras, digamos, lo enseñáis para ese momento de actividad en la playa, pero esa persona que se forma en cómo tratar a una persona con discapacidad le va a servir en otros entornos, en otros contextos. Bueno, me llamo Nara, soy de Las Palmas, pero llevo aquí muchos años en Fuerteventura. Lo vi en el Facebook y me dio la oportunidad de aprender un poquito del mundo del surf y del mundo adaptado. De Fuerte Tribu me encanta ver a los chicos, Dani, Kevin y Christopher, y verlos, a pesar de lo que tienen, verlos felices cuando entran en el agua. Cuando cogen la primera ola, me gustó que llegue a repetir. ¡Volverá a repetir! Me llamo Manuel Cervera, soy original de Madrid, pero tengo familia tanto en Galicia como en Andalucía y he estado siempre desde muy pequeñito relacionado con el mar. Entonces tengo mucha experiencia tanto en vela ligera como en vela de crucero y he venido aquí porque colaboro con mi amiga Elena Garín en una asociación que se llama Corsarios en Málaga, donde navegamos con pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Ver que tanta gente con tanta generosidad, que trabaja tan bien y con tanta pasión y con tanta humanidad para poder acercar algo tan natural como es el mar a todo el mundo, creo que es una inspiración muy grande. El concepto de normal es una construcción social, no existe el concepto de normal. Y una enfermedad no puede definir a una persona, ni el color de la piel. Compartir eso con pacientes con enfermedades neurodegenerativas lo que hace es normalizar todas las situaciones. Todas las personas pueden disfrutar de un día de mar, pueden disfrutar de una sensación de pertenecer a algo tan grande y tan poderoso y tan bonito como puede ser el mar. Mi gran objetivo a título personal, si es que influye de alguna manera en el proyecto, es que las experiencias que hemos tenido todos y las que estamos compartiendo ahora llegan al máximo número de pacientes, que estoy seguro que todos y cada uno de ellos, sin excepción, se pueden beneficiar de las experiencias que estamos compartiendo aquí. Que cuanto más podemos hacer ruido y cuanto más podemos ser visibles, más gente que tiene Parkinson o que tiene cualquier otra forma de diversidad funcional, de discapacidad, lo que sea, puede llegar y puede conocernos y puede encontrar su forma de conectarse con el mar. Yo creo que ahí, sobre todo las asociaciones de Parkinson, pero también otras entidades que trabajáis con personas con discapacidad o con diversidad funcional, tenemos como una misión o responsabilidad de dar a conocer lo que realmente es, ¿no? Lo que realmente viven estas personas que viven con Parkinson o con otras enfermedades. Yo creo que otro objetivo del proyecto importante puede ser ese, ¿no? Y dar a conocer, igual que gracias a esta iniciativa italiana que ya tenían previo, ¿no? Esta experiencia de hacer navegación con personas con Parkinson, estamos hoy aquí haciendo este proyecto, pues cuando este proyecto termine seguro que tenemos la oportunidad de compartirlo con otras asociaciones en otros países y seguir avanzando en ese cambio. I believe that the role of this kind of projects should be like to make people aware that we cannot reach any objective if we leave someone behind.